Un placer estar nuevamente con ustedes. Seguimos hablando de historia de Canadá, en la que aquí ya va a haber un conflicto más marcado al ingresar ya al siglo XX, en la que Canadá se va a ver pues eh, ingresada eh, a la Primera Guerra Mundial. Todo lo que va a ir aconteciendo alrededor del Imperio Británico va a tener que tomar parte de esta situación Canadá por medios, pues tal vez a veces de engaño o metidos por tratados que pues en donde, como vimos, a las naciones les fueron quitando sus tierras, donde habían pues convivido ellos tanto tiempo con la naturaleza. Todo ese destino que va a ir haciendo en lo que va a estar relacionado todo el problema pues de los chinos, de todas estas naciones que llegan a, a empezar a tener problemas desde la entrada del ferrocarril, y que van a ir haciendo toda esa transformación rural agrícola, en lo que se estaba manejando los conceptos de colonización, en convertirse pues en cierta forma en una pues eh, industria ya, una sociedad industrial en la que se estaba manejando, y que habían implicaciones vertiginosas que iban a hacer toda esa situación en la que se van a empezar a congregar pues todas esas fábricas. Aquí pues vamos a ir viendo cómo en determinada situación Canadá se va a ver involucrada pues en una situación de que no habían pues en cierta forma ningún concepto que tuviera, porque fíjense en que algo que es bien marcado es que aquí, cuando empiezan a entrar las fábricas, cuando empiezan a entrar toda la industria a Canadá, ellos no contaban con ningún derecho laboral eh, en sí. Los derechos laborales que se van a ir haciendo, pues ganados, pues con muchos trabajos, a partir de que se van a ver emergidos en la problemática a nivel de su gente, a nivel de sus trabajadores, que van a tener, pues se puede decir, nulos todos los derechos en esa época. Toda esa jornada laboral que se desconocía en esa época, de las 40 horas o de las 8 horas diarias, en las que pues no va a haber ni descansos, ni horas extras, ni ningún derecho de prestación, ni seguridad social, nada, pues ni siquiera esa igualdad en los empleos, para que en determinado momento, pues en esa época, todos los derechos a varias situaciones que van a implicar pues la problemática que se manejaba a nivel laboral, y que va a ir haciendo como en cierta forma una cultura laboral canadiense, donde se va a empezar a valorar pues a las personas, y rara vez se tocan entre sí, se comunican pues con ninguna protección, que pues en determinado momento todas estas personas, en las que vamos a ir viendo cómo va a ir haciendo pues que se tengan todas esas situaciones. Fíjense en que algo que se va a ir marcando aquí pues es ese derecho de lo que se va a defender, en lo que ahora actualmente pues es el 1 de mayo, y que vamos a ir viendo cuáles son las ventajas eh, que se va a ir pues creando
conforme va a ir pasando el tiempo en Canadá y que va a traer como resultados pues ya una transformación, porque aquí todos esos asentamientos que se van a ir haciendo en lo que va a ir marcando ya en cierta forma pues la literatura canadiense, en la que aquí vamos a ir viendo cómo va a traer pues que se empiece a visualizar todo esto, porque como ya habíamos comentado, tanto en Estados Unidos como en Canadá o Japón, entre otros, se celebra actualmente el Día del Trabajo con fechas diferentes al 1 de mayo, aunque ese día fue una del ciudad estadounidense que ya habíamos platicado que había sido en Chicago, los que marcaron todo este origen desde 1886 a ese gran movimiento pues obrero para exigir la jornada de 8 horas que dio lugar a esta festividad en la que pues nosotros vamos viendo que el día 30 de abril está pues este día se celebra pues tanto en Madrid, en Estados Unidos, en Canadá y en Japón, que celebran el Día de Trabajo, como comentamos, en diferentes días. Al 1 de mayo, aunque fueron ese día una ciudad pues importante. En 1884 la Federación Americana del Trabajo convocó al Congreso, en el que se resolvió que a partir del día 1 de mayo de 1886 la jornada debería durar 8 horas. Al llegar la fecha y no haberse cumplido, se convocó pues en sí a una huelga general tras esa jornada de protesta, en la que va a ir acompañando disturbios que causaron la muerte de 14 personas. Al año siguiente, ya en Estados Unidos, se propuso, pues se puede decir, una fecha alternativa para ir impulsando esa misma reivindicación, por temor a que se repitieran pues todos esos altercados, y que va a ir marcando pues toda esa, concretamente esa festividad, que se movió al primer lunes de septiembre en referencia a dicho día de 1882, cuando la Federación Obrera Caballeros del Trabajo organizó pues un desfile en Nueva York con la intención de celebrar y mostrar unidad, sin intención pues de lucha. A esta fecha se le convirtió en feriado pues ya legalmente hasta 1894, cuando el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley en la que reconoció el Día del Trabajo o Día Laboral. No obstante que todas estas situaciones que hemos ido platicando, por su parte Canadá siguió los pasos de sus vecinos y fijó legalmente el primer lunes de septiembre, también de 1894, para este festivo dedicado al trabajo, y ahí tuvo su origen en 1872, cuando se produjo la Gran Marcha del Trabajo de la ciudad canadiense en la ciudad de Toronto, tras la cual 24 sindicalistas fueron arrestados, se comenta, y un mes después, en septiembre, tuvo lugar otra marcha para apoyar a los arrestados, la cual se repitió casi por 10 años. En 1880 se fijó concretamente que sería el primer lunes de este mes de septiembre, y que actualmente los canadienses, al igual que Estados Unidos, afronta este día como un festejo y no como una reivindicación. Así pues acostumbran a celebrar actualmente en desfiles y picnic que dan pues la bienvenida a lo que sería toda esta situación. Aquí vamos a ir marcando que toda esta situación en la que se van a ir implicando los canadienses en las guerras, pues se puede decir coloniales del Reino Unido, en los que ellos van a tener que participar, como la guerra de los Boy en lo que serían los africanos blancos, y que sería pues a partir del siglo XIX y principios del siglo XX,
toda esta situación en la que vamos a ir viendo cómo van a ir metiendo en los campos de concentración todas estas situaciones que estaban relacionadas con esas guerras coloniales inglesas y que van a irse, pues en cierta forma, involucrándose a todos estos pueblos canadienses en los que va a tener pues una repercusión al empezar a ingresarse en lo que sería la Primera Guerra Mundial. Toda esta situación en la que nosotros vamos a irnos dando cuenta que sin en determinado momento tener una idea clara de lo que sería pues la Primera Guerra Mundial en Canadá al introducirse fue pues el catalizador para la formación de en sí de una fuerza aérea, porque algo que se estaba muy marcado en la Primera Guerra Mundial es ese paso que tienen los canadienses al tener esa habilidad aérea en la que pues van a estar todos estos ingleses actuando como pilotos aviadores, en la que va pues a tener cierto margen en la que van a empezar a destacar. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo todos estos conflictos que se van dando y que van a hacer ese apoyo tan importante que va a tener Canadá al darse cuenta y al tener conciencia de que todos los británicos, al estar incorporándose ya a la Primera Guerra Mundial, pues van a estar solos y que van a tener ese apoyo, en las que van a tener esa lucha en el aire, pero también en áreas como de redes de espionaje o desembarques en todo lo que sería la campaña siciliana, en lo que va a intervenir todo este pueblo de toda esta nación de Canadá en la Primera Guerra Mundial, en la que vamos a ir viendo pues cómo se va a ir desenvolviendo pues su participación. La declaración de la guerra británica automáticamente va a involucrar, cuando los británicos le declaran la guerra a Alemania, va a involucrar a Canadá en ese conflicto, ya que seguía siendo considerado pues en ese tiempo como una colonia. No obstante, el gobierno canadiense pues tenía la libertad y determinación, el grado de involucrarse en ese país de guerra. Toda esta situación en los que vamos a ir viendo cuál es el papel tan importante con todo este ejército de Canadá, de los 650,000 canadienses que se alistaron para el servicio militar. 424,000 participaron al extranjero como parte del CEF, la primera división pues de lo que sería el combate de Canadá en Europa, compuesta principalmente pues por todo lo que serían las tropas del primer contingente, que va a servir eh, principalmente como división independiente pues bajo el mando británico, y que zarparon en el otoño de 1914. Toda esta situación en la que nosotros vamos a ir viendo cómo eh, Canadá va a intervenir en la Primera Guerra Mundial desde el 9 al 12 de abril de 1917 en la batalla de Crestas de Vimy. Los canadienses van a ir destacando con éxito el bastión alemán de la Cresta de Vimy. Esta victoria, pues que se va a ir cuidadosamente planificando y ejecutadas, se van a ir pues convirtiendo como un símbolo de la identidad y la independencia canadiense tras todas estas guerras. En los eventos de claves de Canadá en la Primera Guerra Mundial, pues va a ser situaciones marcadísimas, pues al emergerse en la Primera Guerra Mundial como una nación orgullosa y victoriosa, con una nueva posición en el mundo.
también va a ir emergiendo afligidas y divididas transformaciones para siempre por pues, todos esos esfuerzos sin precedentes y los terribles costos que implicarían pues esta guerra, que en realidad pues ellos a veces ni entendían porque eran guerras coloniales del reino británico, en la que pues van a tener toda esta situación en la que van a ingresar por parte de los campos de canadienses, todo el Senegal, la ANSAS, los neolandeses que van a involucrarse, y por parte de Canadá van a estar las colonias tanto de Canadá, los austriacos y los neolandeses, ¿sí? Parte de también del PAL de la India, en las que pues desgraciadamente fueron a morir una gran cantidad de estos pueblos para una guerra realmente que ellos consideraban inútil, pues al unirse tanto los franceses como los ingleses a declarar la guerra en contra de Alemania, aquí van a haber pues situaciones en las que van a irse marcando algo que pues en realidad no se esperaba, porque algo que habíamos comentado cuando se va a iniciar la Primera Guerra Mundial, pues que ellos pensaban que pues iba a ser eh, pues más bien como una guerra eh, cuerpo a cuerpo, porque así estaban acostumbrados ellos a pelear. Ya habíamos comentado que inclusive pues las mamás les hicieron sus uniformes, toda esta situación por parte de los ingleses que orgullosamente iban a la guerra, donde llevaban botonadura dorada, donde llevaban uniformes rojos, donde llevaban galeones y estandartes tejidos y bordados por sus mamás, en los que ellos pensaban que iban en lucha del honor. Pero aquí va a acontecer cosas ya diferentes, porque van a empezarse a involucrar ya las guerras químicas en la Primera Guerra Mundial, donde se va a lanzar por primera vez en Ypres, Bélgica, el día 16 de abril de 1915, y que va a ir marcando toda esta sustancia del gas cloro, eh, en la que vamos a ir del gas cloruro, ese ataque que va a ir haciendo al ser lanzados más de 5.700 cilindros al aire, al esparcerse en todas esas trincheras francesas y canadienses, pues toda esta guerra ya va a estar pues manejada ya a nivel tanto de estas armas químicas como de esas trincheras en la que pues como bien podemos comprender, tierra de nadie, va a irse haciendo toda esta situación, pues se puede decir pues nociva. El primer gas utilizado, que fue el clorosulfato de odianicidia sidina, sin apenas pues eficacia, y posteriormente el cloro ensayado contra las tropas francesas el día 22 de abril de 1915 en Ypres. La tragedia de los gases de la muerte durante pues la guerra va a implicar haberse hecho toda esta guerra química. Fíjense en que de forma de haber organizado pues toda esta situación en 1915 a 1917, el Departamento de Guerra Química del Ministerio de Guerra del Reich prusiano y de sus laboratorios se desarrollaron, pues se puede decir que las primeras armas de destrucción masivas conocidas como una alternativa a la preocupante escasez de armas pues convencionales para el ejército alemán. El primer gas utilizado, que fue el clorosulfato de odianicidina, sin apenas eficacia, y posteriormente el cloruro ensayado en contras, pues como habíamos comentado,
de las tropas francesas. Ese primer ataque químico en la historia de las guerras que ocasionó a más de 5,000 muertos y 15,000 afectados. A partir pues ya de este momento la industria química pues va a multiplicar su influencia en ámbitos militares, y al haber incorporado a su instituto más de 1,500 trabajadores y 150 de ellos pues eran científicos. Dada todas estas dificultades en el uso del cloro y de las dependencias de climatología en el instituto, pues al haber comenzado a investigar el fosgeno, denominado de Stoff por los alemanes, un gas más tóxico y menos reactivo, con un periodo de lactancia mucho más lento, que se empleó por primera vez en contra de los británicos también, que sería el 19 de diciembre de 1915 en Bridgehead. El fosgeno junto con el difosgeno también permitían su uso en proyectiles de largo alcance denominados Cruz Verde, por su marca específica, evitándose así problemas derivados del uso de las bombas. En los laboratorios de Haber también se gestó el empleo de los primeros gases venenosos, entre ellos el gas mostaza, que tan funesta tuvo consecuencias ocasionados pues en lo que sería ya el gas en la Primera Guerra Mundial, aunque sintetizado por primera vez en 1822. La fabricación de hiperita pura mejoró pues notablemente ya en lo que sería en 1886, gracias a todas esas reacciones de dioglicol con el tricloruro de fósforo. Precisamente el triodiglicol era, se puede decir, que una sustancia disponible en enormes cantidades en las empresas de tintes alemana, por lo que la hiperita se fabricó en gran facilidad en las campañas de BASF y Bayer. La hiperita realmente no es un gas sino un líquido que al contactar con la piel y tras un periodo de latencia de varias horas va a ocasionar lesiones como en forma de ampollas de muy mala evolución y cura, sobre todo en las zonas húmedas, como por ejemplo en los pliegues, en las axilas, en los genitales, en los ojos y todo lo que sería el tracto respiratorio cuando se aspira. Los alemanes la utilizaron por primera vez en los preludios de la tercera batalla en Ypres, de ahí el nombre de hiperita. El día 12 de julio de 1917, mediante pues algunos proyectiles marcados con una cruz amarilla durante las siguientes 6 semanas, este veneno pues ocasionó más de 20,000 bajas en las tropas británicas. Esta sustancia, debido a la supersistencia del terreno, también se usó con frecuencias para impregnar zonas como que no interesaba pues la ocupación en cierta forma física. eh, Hitler, víctima de la hiperita, se estimula que durante la Primera Guerra Mundial se utilizaron unas 12,000 toneladas de hiperita, que entre los afectados de esta sustancia se había encontrado al propio Adolfo Hitler, que según recoge en sus libros Mein Kampf, pero como la perversión en el uso de estos agentes parece que no conoció límites durante el transcurso de la Gran Guerra, que se desarrollaron auténticos manuales de guerras pues químicas. En ellos se recomendaba el uso secuencial de diferentes agentes. Primero, por ejemplo, se lanzaba un proyectil Cruz Azul con una sustancia que inducía a estornudos y vómitos, el difenicocloracina o CRAP-1, difenicacianoacina o CRAP-2, con el objeto de forzar a los combatientes a quitarse las máscaras
antigases, vulgarmente llamados agente rompemáscaras, y después proyectiles como la cruz verde, que es el fosgeno, o cruz amarilla, la hiperita, para multiplicar pues todas las bajas, que se han estimado que el número de bajas durante la Primera Guerra Mundial por el uso de estas armas químicas fue de casi de 1.300.000, y la que una de 99.000 fueron mortales, casi un 80% de fosgeno. Entre ellas también cabe mencionar las propias bajas alemanas debido al uso por parte de las tropas enemigas en las sustancias que ellos mismos pues desarrollarían, con más de 200.000 bajas y 9.000 víctimas mortales. Todos estos gases tóxicos que van a ir haciendo en una forma superior de matar justo al año que finalizaría la guerra. Freyes fue galardonado con el Premio Nobel de Química por la síntesis del amoníaco, descubierto de vital importancia para el desarrollo de la humanidad. Así pues, en Amber se creó una extraña paradoja de la historia de la ciencia, pues sus hallazgos salvaron y se cercenaron cientos de miles de vidas, incluso la de su propia esposa Clara Immerwahr, la primera mujer en doctorarse en química por la Universidad de Breslau, quien tras la discusión de los programas de la guerra tóxica de su marido se suicidó. Toda esta situación en la que nosotros hemos ido viendo cómo a través de la historia se va a ir marcando toda una tragedia en la que vamos viendo cómo es tan nocivo toda esta implementación de sustancias químicas en lo que sería pues esas situaciones tan negativas, porque fíjense en que algo que va a implementar aquí en lo que sería pues toda estos gases que son tan eh, mortales, como es el gas mostaza, que va a traer pues en la Primera Guerra Mundial, esa arma química utilizada por primera vez y que va a tener repercusiones pues totalmente negativas. Los gases venenosos en la Primera Guerra Mundial fueron todo ese conjunto de fluidos tóxicos empleados en dichos conflictos bélicos, y que va a ser en la que esta sustancia, este gas, va a atraer esos agentes químicos que causaron verdaderos horrores a los soldados de la Primera Guerra Mundial, que añadieron pues miseria y malestar a la vida en todo lo que serían las trincheras. Aunque el gas mostaza fue especialmente temido por los gases venenosos, con tan solo causaron un 3% de fallecimientos y el 91.000 hombres, y al 100% de bajas a cerca de 1.300.000. Toda esta situación en la que se va a ir usando este gas mostaza en 1915 son una familia de productos químicos, como hemos ido viendo, empleados fundamentalmente como armas químicas, también conocidas como hiperita por Ypres, ciudad bélgica donde los alemanes lo usaron por primera vez en 1915 durante todo lo que sería pues la Primera Guerra Mundial. Pues nos vamos a quedar hasta aquí, vamos a seguir viendo cómo se va a ir haciendo toda esta situación, porque fíjense que algo que aquí vamos a platicar, cómo ese gas mostaza va afectando a todos los seres humanos, menos a la amapola, en la que no lo afectaba, y aquí vamos a irnos involucrando pues en situaciones de ese estudio hacia esta planta. Que pasen un día muy agradable y pues nos quedamos hasta aquí
para seguir marcando todos los acontecimientos en los que se vieron involucrados los canadienses por pertenecer a esas colonias británicas en las que en cada que se metía en un conflicto bélico los imperios británicos, pues jalaba a todas esas colonias que a veces ni siquiera podían entender el, el objetivo de ir a morir directamente a esas, a esos conflictos que tenía eso, y más cuando se ve involucrado ya en la Primera Guerra Mundial. Nos quedamos hasta aquí, que pasen un día muy agradable. Pues esto ha sido todo por hoy.